Vía Pública. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este Vía Pública en jornada de martes muy noticiosa. Uno de los ejes de esta jornada tiene que ver con el Ministerio de Educación, que presentó el primer informe de caracterización socioeconómica de los deudores con crédito con aval del Estado, el CAE. Una iniciativa además que se enmarca en el plan que mantiene el gobierno para la condonación de esta deuda educativa. En el informe, entre otros datos que se han entregado, se puede ver quiénes están enfrentando una deuda, cuál es su realidad socioeconómica y si son, por ejemplo, más hombres o más mujeres. Según las autoridades, el documento va a permitir avanzar no solamente en la condonación de las deudas estudiantiles, sino que además en el diseño del nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. En concreto, este informe indica que el 69% de los deudores en etapa de pago tiene ingresos mensuales inferiores a los 750.000 pesos y un 38% posee ingresos bajo los 250.000. Mientras tanto, solamente un 8% posee ingresos superiores al 1,5 millones de pesos mensuales. El estudio además revela que 2 de cada 3 hogares chilenos presentan deudas que en total suman el 74,1% de los ingresos del país. Comienza acá, Vía Pública. Y vamos a comenzar conversando de política. Nos acompaña ya en el estudio la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, a quien saludamos. ¿Cómo está, senadora? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, senadora, la esperábamos acá en el estudio con los 4 séptimos aprobados. ¿Qué pasó finalmente? ¿Por qué nuevamente se chuteó este proyecto y quedó para el día miércoles? Bueno, ustedes saben que desde la semana pasada que estamos tratando de votar este proyecto, que es un proyecto muy importante en el escenario en el que nos encontramos. La semana pasada los senadores de Apruebo Dignidad nos habían advertido que ellos iban a ocupar todo el reglamento para que no se votara de inmediato. Y hoy día, después de una negociación y de conversar con ellos, sobre todo cuando el presidente y el gobierno se abren, ¿no es cierto?, a señalar que no tiene problema ni con este proyecto ni con el de los senadores socialistas y del PPD que rebajan el resto de las materias, los quórums del resto de las materias, conversamos con ellos, ellos tenían interés en que se viera el veto a infraestructura crítica, que es una moción parlamentaria que es muy importante para los tiempos que corren. Y que se aprobó hoy día. Y que se aprobó. Teníamos que llegar a un acuerdo para incluirla en la tabla, no estaba en nuestros acuerdos. Y producto de aquello, bueno, acordamos ver el bono de invierno, infraestructura crítica, el veto de infraestructura crítica. Además vimos el tema de el transporte para el día del plebiscito, el 4 de septiembre. Acordamos que mañana, en primer lugar, la tabla queda el proyecto de los 4 séptimos hasta total despacho. Ya, decir, solo no eso, va a haber derivación. Senadora, le apareció en el camino otros proyectos, le apareció el del Partido Socialista de los Supraquórum, sí, pero apareció el del PPD, pero todo esto en medio de la discusión. Sí, esos se fusionaron, hoy día entiendo que se acordó eso y hemos visto muchas cosas y se tienen que ver primero en comisión y luego van a la sala y es complementario de este proyecto. Este hablaba de los quórums para las reformas constitucionales y el de los socialistas y del PPD habla de los quórums para las leyes orgánicas y las otras materias. Ya, para los 4 séptimos, ¿usted cree que va a haber una unanimidad o gran parte de la Cámara Alta va a votar por este proyecto? ¿Van a estar los votos yo creo que del Partido Socialista, del Partido Comunista, del Frente Amplio? Gran parte de los votos van a estar. Hay algunos senadores que ya dijeron que no van a estar apoyando este proyecto, dentro de ellos algunos de mi bancada. Pero el resto van a estar y yo espero que con lo que nos han señalado los senadores de Apruebo Dignidad y lo que ha dicho el propio gobierno, este proyecto se va a aprobar. Se va a aprobar en el Senado. ¿Y en la Cámara usted cree que va a estar la disposición política para que se discuta rápido primero que todo? Yo creo que si uno mira lo que está pasando en el país, si uno mira las propias declaraciones del presidente de la República, de su equipo de gobierno, este debería ser un proyecto que se apruebe rápido, que permita de una vez por todas cerrar esta discusión, porque es importante no solo para lo que pueda pasar después del 4 de septiembre, sino que es importante para las señales de que es posible ir construyendo acuerdos y confianza, que es lo que al final del día la ciudadanía quiere. ¿Usted le cree a la derecha cuando dice que está disponible para hacer los cambios, pensando en lo que viene después de estos 4 séptimos? No importa mucho si les creo, lo importante es que mañana voten a favor de esta reforma. Pero eso está descontado, por lo menos lo que han dicho los líderes políticos. Eso es lo que nos han dicho, es lo que hemos conversado, y creo que obviamente el país tiene que pasar a los temas urgentes. Sin lugar a duda, el tema constitucional es un tema que nos ha fraccionado y dividido durante demasiados años. Y hoy día tenemos la posibilidad de avanzar. Pero también tenemos que avanzar en los temas de seguridad, los temas, la inflación, el tema, escuchaba, ¿no?, el reporte que tú entregabas sobre la situación socioeconómica de las familias más sencillas de nuestro país y cómo sus ingresos están prácticamente
comprometidos. Solo pensar que el 74% de esos ingresos están comprometidos en deuda es un drama para las familias más sencillas del país. Senadora, en otro tema esta mañana, colegas suyos parlamentarios, diputados del Partido Republicano llegaron hasta la Contraloría, acusan que el presidente Gabriel Boric se está entrometiendo demasiado en lo que es el plebiscito y no está teniendo la presidencia adecuada. ¿Usted cómo ve ese tema? ¿Siente que el presidente Boric ha sido demasiado incumbente y ha fijado posición a favor del apruebo o no? Yo creo que el presidente, y yo lo decía hoy día en la mañana, tiene que, yo creo que informar que hay un plebiscito, que se juega, ¿no es cierto?, el apruebo o el rechazo y que es una decisión de la ciudadanía. Está bien que se haga. El repartir los textos, que es algo que por ahí alguien le criticaba, creo que es bueno y es sano. Yo el otro día decía el texto. Este es comprado, ¿sí? ¿Ese es comprado? Sí. No, yo lo tengo impreso. Pero es bueno porque obviamente la ciudadanía puede tener acceso a algo que comprarlo. 5.000 pesos, claro. No es menor. Y sobre todo con los datos que tú dabas. Así que no, eso a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es cuando se empiezan a dar opiniones en favor de una opción. Y creo que ahí la Contraloría ha sido clara. Un periodista, un colega tuyo me decía, pero usted también está haciendo campaña. Sí, pero yo no voy en auto fiscal, voy con mi autito, no ocupo la benzina que me dan para movilizar mi tarea. Ya, pero usted coincide con José Antonio Kast, que dijo esta mañana que Gabriel Boric es el jefe de campaña de la prueba. No, yo no coincido con Kast en nada. Yo lo que digo es que el presidente tiene que preocuparse de gobernar. Y lo dije hoy día, un colega tuyo saltó y digo, oye, hay temas que son urgentes. El tema de la delincuencia, el tema de la inflación, el tema del costo de vida de la familia es muy complejo. Y obviamente las personas buscan en el presidente o la presidenta de la República alguien que se preocupe y les dé respuesta. O sea, Gabriel Boric, como presidente de la República, ¿ha sido imparcial en este tema para usted? Yo creo que, y ni siquiera imparcial, porque de repente dice una cosa, al día siguiente dice otra. Ha dicho, y lo hemos escuchado todos, que las dos opciones son válidas. Después dice, si gana el rechazo, aquí nos enfrentamos en 1 año y medio más de debate. Y creo que toma posiciones que de repente son complejas o al menos enredadas. Ya. ¿Y los ministros Jackson y Camila Vallejo han sido prescindentes en este tema? Porque también están en este escrito que presentó desde el Partido Republicano con varias cosas citadas, entrevistas, artículos de televisión, donde se habría vulnerado esta prescindencia exigida por la ley de Chile. Mira, eso lo va a tener que determinar la Contraloría. A mí me gustaría, obviamente, tener mucho más contacto con los ministros en los temas que vemos a diario en el Parlamento. Un ejemplo, el proyecto de ley de infraestructura crítica, que es un proyecto muy importante. El Ejecutivo no se hizo nunca parte en el debate. El ministro Jackson no estuvo nunca en el debate. Y resulta que a última hora con un veto, ¿por qué? Porque quieren arreglar algo que no les gusta. Y además el veto llega malo. Y hay que pedir un arreglo al ministro para que el presidente ponga la firma. Entonces uno dice, ¿dónde están? No hay conversaciones, no nos llaman. Y eso va generando una situación que al final, ¿a quién afecta? Al país. Afecta al país, porque el gobierno pasa, pero las decisiones mal tomadas afectan al país. Ya, pero se aprobó finalmente el proyecto de infraestructura Aprobamos crítica. El veto al proyecto. El proyecto ya estaba despachado y se aprobó el veto y tuvimos que hacerle ahí una corrección porque había un error en el veto mismo. Senadora, usted ha sido bien crítica de las palabras del presidente Boric, que el viernes dijo, bueno, si gana el rechazo viene convención constitucional otra vez, los chilenos tendremos que elegir nuevamente una convención. Han pasado varios días. ¿Reflexionó sobre el tema? ¿Les sigue pareciendo que es negativa la propuesta del presidente Boric? No es negativa, es errada, porque el texto constitucional no dice aquello. Y a pesar de que está en las normas permanentes, el tema de la convención está en las transitorias, el plazo. Y creo que la conclusión del presidente es una conclusión errada. Aquí lo que hay es un proceso que termina el 4 de septiembre y tendrá que ser la ciudadanía la que define, ¿no es cierto?, cuál es el nuevo proceso, si es que lo hay. Y creo que ahí es súper importante que el presidente y el Parlamento entiendan que recuperan el poder constituyente y tienen que ofrecerle una alternativa al país. El país quiere una nueva constitución, pero una buena. Y eso es parte de la responsabilidad de gobernar. Y usted va a ser de una de las parlamentarias que va a participar de la propuesta que se nos entregue a los chilenos para un eventual nuevo plebiscito. ¿Usted por qué se inclina? ¿Otra convención constitucional, el famoso comité de expertos o usted misma redactando la constitución con sus compañeros? Yo creo que es algo que tiene que definir la ciudadanía. ¿Pero qué le gusta a usted? Porque el Congreso algo le va a entregar al país como plebiscito, como alternativa. Yo me lo han preguntado mucho en estos días e insisto, esta es una decisión que tiene que tomar la ciudadanía y no yo. Y podremos poner alternativas para que la ciudadanía elija. Pero
arrogarme yo la decisión de lo que la ciudadanía piensa, no lo haría. Y si es una convención constitucional, ¿tiene que ser igual a la que sesionó hasta el 4 de julio? ¿Tiene que ser, por ejemplo, paritaria? ¿Le gusta a usted ese concepto? A mí me encanta que sea sí. paritaria, soy emocionante en aquello, y no me arrepiento para nada. Creo que probablemente si fuera una convención tendríamos que corregir representación, tendríamos que hacerlo mejor. 15 escaños es mucho para el mundo indígena. Yo creo que más que mucho tiene que estar en proporción a los electores. Porque si no se provoca, ¿no es cierto?, esta asimetría o este desbalance, donde cada uno de los que representaba a los pueblos originarios representaba un número de personas infinitamente menor a muchos más que los que representaban los electores, los constituyentes no indígenas. Y creo que eso hace que haya una desproporción. Votaron 200, me corrige si me equivoco, pero 230.000 pueblos originarios, y votaron más de 7 millones de no originarios. Y resulta que tenían en proporción mucha más representación que el resto. Y mantener la alternativa de que los independientes fácilmente puedan postular, como fue la Convención Constitucional. Su partido, por ejemplo, terminó con un convencional. Sí, el tema es si son independientes de verdad o no lo son. ¿Y la experiencia qué le dice esto que vimos? La experiencia me dice que tal como se hizo, terminó participando en la convención gente que no era independiente, y amparado en una figura que creo que no fue correcta. A esta altura, senadora, han pasado más de 4 meses el gobierno de Gabriel Boric. ¿Se siente cada vez más cerca del gobierno o cada vez más lejos del gobierno de Gabriel Boric? Me siento independiente del gobierno. Mis votaciones han respaldado prácticamente todo lo que el gobierno ha presentado a debate parlamentario. Hoy día anuncié que no voy a votar ni a favor ni en contra del representante de la alta dirección pública, porque no me parece que no se conversen las cosas. Quienes gobiernan hoy día se quejaron permanentemente, mientras eran parlamentarios, de cómo se decidían los representantes en los organismos colegiados. Y hoy día uno esperaba que al menos nos llamaran, nos preguntaran, nos conversaran, y la verdad es que nada de eso ha ocurrido. Y en materia de seguridad, ¿cuál sería su sugerencia para la ministra Isquia Siche? Usted también fue ministra, fue parte del comité político de otro gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Dónde hay que apretar las tuercas hoy día? Uno de los principales problemas que tenemos en el país dice relación con seguridad. Y no solo los temas de seguridad en la zona sur del país, sino que también en el norte. Tuvimos una interesante sesión hoy día en la Comisión de Relaciones Exteriores con el tema de migración. Y ahí claramente hay que hacer ajustes y modificaciones que permitan que la autoridad administrativa tome decisiones oportunas y que exista un resguardo adecuado a la política migratoria de nuestro país. Yo creo que hay que hacer ajustes, no solo legislativos, sino que también desde el punto de vista administrativo, y hay que conversarlo. Si hay algo que debiera hacer el gobierno es sentar una gran mesa para que concordemos cómo vamos a abordar el tema de seguridad. El tema de seguridad está en un nivel casi sin retorno. Senadora, lo último, muy cortito. ¿Su voto está disponible para que sea feriado el 16 de septiembre o no? Me lo preguntaron hoy día. Cortito, ¿sí o no? Dije que teníamos que poner encima de la mesa todas las variables, porque lo peor que le podríamos hacer a las familias es que las compliquemos más económicamente. Obviamente que después de 2 años la gente quiere ese feriado, y creo que tenemos que conversar. Usted es de la zona Guasa, además. Además, de la zona del Maule, donde se baila cueca, se hace buen vino y mejor chicha. Gracias, senadora, por estar aquí. Gracias a Buenas noches. Nosotros vamos a una muy breve pausa y ya volvemos con más noticias. No se vayan. Para contarles que Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país con un solo fin, que es darles una mejor conexión a todos para que todas las regiones puedan disfrutar por igual con el 5G. WOM, nadie te da más. Vamos a continuar conversando sobre la actualidad, sobre la economía, que ha estado bastante compleja y movida durante las últimas semanas con la intervención del Banco Central, con los problemas y los vaivenes también que está experimentando el cobre. De eso y más profundizamos de inmediato con Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile, economista también, entrevistado recurrente de este programa. ¿Cómo está, Alejandro? Hola, Davor, buenas noches. Bueno, lo primero, tenemos varios temas que conversar, pero partamos con el dólar. ¿Qué le ha parecido hasta ahora la intervención del Banco Central? El dólar ha logrado bajar 124 pesos en estas 2 primeras jornadas. Bueno, yo creo que hay que ser muy prudente para reaccionar frente a la intervención. La intervención en estos pocos días que lleva ha probado que está cambiando la trayectoria del dólar, pero yo siempre he creído que lo que termina por definir
la trayectoria, el tipo de cambio, son los fundamentos. Y hay fundamentos internacionales y fundamentos domésticos. Entonces yo sería muy prudente antes de definir que esta va a ser la trayectoria próxima del dólar. Tenemos un dólar hoy día cercano a los 930 pesos, ¿no es cierto? Pero yo sería muy prudente porque a la larga en la trayectoria económica y a la corta también, que el plazo es una cuestión también muy relativa. A la corta también, los fundamentos son los que determinan la trayectoria del dólar. Alejandro, pero esa prudencia se traduce con su experiencia en que el dólar va a llegar en las próximas semanas a 1.000 pesos otra vez, o que el dólar en las próximas semanas se va a estabilizar en los 850, que es lo que indican muchos especialistas. Yo creo que vamos a tener, lamentablemente, para la inflación, nuevamente una reacción del dólar hacia arriba, es decir, el peso se va a volver a devaluar porque la política monetaria se va a seguir endureciendo en Estados Unidos, aunque hoy día tuvimos vaivenes del precio del cobre, la economía china está débil y yo creo que la tensión política en el país todavía hace que mucha gente, muchas empresas, muchas personas prefieran comprar dólares que pesos. Esa es la típica cuando hay presión sobre el tipo de cambio, que la gente prefiere dólares. Es lo que se llama una moneda de refugio. ¿Y qué va a suceder en los próximos días, Alejandro, si la Reserva Federal de los Estados Unidos vuelve a subir las tasas? ¿Qué es lo que debería pasar con el dólar a nivel internacional y acá en nuestro mercado local, que tiene todas estas variables que usted describe? Eso es precisamente lo que estaba tratando de decir, que yo creo que firmemente que Estados Unidos va a continuar su escalada alcista, las tasas de interés. Eso hace valorizarse al dólar en los mercados internacionales y por lo tanto a devaluar nuestro peso, ¿no? Nuestro peso es una de las monedas que está más relacionada con el dólar y tiene una reacción más fuerte cuando, por ejemplo, el dólar se valoriza en los mercados internacionales, nuestro peso se devalúa. Así que yo sería muy prudente en decir qué va a pasar y fijarnos en los fundamentos que hay detrás de la economía, de la inflación, ¿no es cierto? Recién vi a la senadora, muy bien a la senadora Rincón, y cuáles son los problemas más importantes de la economía, ¿no es cierto? Los problemas más importantes son la inflación y la seguridad que implica la reacción de mucha gente frente a los problemas políticos que tiene el país. Alejandro, pero ¿qué otra herramienta le queda al Banco Central, que ha dicho va a intervenir esta intervención que va a durar hasta el 30 de septiembre? Incluso va a pasar el resultado del plebiscito, gane el apruebo o gane el rechazo, que es una variable por sí sola. ¿Qué otra herramienta le queda? ¿Qué más le puede echar mano? ¿A las tasas? ¿Al dinero? ¿Qué más hacer? Mira, cuando llegas ya a la intervención es porque no te queda mucha, es como un recurso última instancia, ¿no es cierto? Y yo quiero tocar precisamente ese punto, porque ese punto implica que si se usan todos los recursos en este anuncio, vamos a tener unos 10.000 millones de dólares menos de reserva. Eso equivale a un 20% de todas las reservas que tiene el país. El país tiene unos 50.000 millones de dólares y por lo tanto es una jugada, vamos a decir, del Banco Central muy audaz porque está nada menos que el 20% del ahorro que ha hecho el país en 40 años de acumulación de reservas, quemándose si no resulta el impacto final sobre el dólar. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a cuál va a ser la trayectoria en las próximas semanas, y por eso que tampoco no quiero ser tajante, pero yo tengo, en mi experiencia, tal como tú me preguntaste, Daor, mi experiencia es que las intervenciones al final terminan diluyéndose y al final predominan los fundamentos. Y más allá, Alejandro, de las variables internacionales de la guerra de Ucrania, de lo que está pasando con China, del impacto que hay en Estados Unidos, de la inflación que es mundial, ¿cuánta responsabilidad hay en este texto constitucional, en este proyecto de Carta Magna, el hecho de que hoy día esté tan disparado el dólar en nuestro país? ¿Cuánto es el factor que está acá? Yo creo que hay mucha responsabilidad de la convención. No quiero ser duro tampoco, pero se fue dibujando un panorama económico que francamente le afecta
los principales sectores de la economía. Bueno, me estoy acordando de la minería, me estoy acordando del agua, me estoy acordando de los sectores económicos, de la libertad para poder realizar y tener propiedad privada, una serie de factores. Yo no quiero dar no me voy a asilar en las palabras del presidente Lago, el secreto de la urna. Yo creo que eso es lo más importante y en estos momentos, y cada uno como ciudadano dará su opinión. Pero Alejandro, no habrá más... Ante tu pregunta directa, y me encantan las preguntas directas, yo tengo que decir que la convención ha causado un daño económico al país. Pero Alejandro, esa incertidumbre no es más local, nacional, que a nivel internacional, porque escuchaba esta mañana al ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, que está participando en el Chile Day, y él decía que esta constitución a nivel internacional se está viendo no como un factor de incertidumbre, sino como que Chile se está ayornando, se está modernizando en su legislación. Tenía otra mirada totalmente distinta. Yo tengo otra opinión al respecto, aunque aprecio mucho a Mario Marcel, venimos de la misma escuela. Yo creo que no es así precisamente lo que ha ocurrido y el factor clave ha sido la inversión. Si tú ves las cifras del Banco Central, ves que este año, de acuerdo al último reporte que se salió recién en junio, vamos a tener otro en septiembre, la inversión tiene una trayectoria de caída este año de un 5%, lo que es muy fuerte. Y probablemente en septiembre vamos a tener un nuevo anuncio, una caída más fuerte. Yo creo que la inversión es la clave porque si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay demanda de trabajo y tiende la economía a desacelerarse. Y creo que una caída de 5% de la inversión es muy fuerte y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a ese factor. Y creo que esa caída se explica fundamentalmente por la convención y por el nuevo texto. Alejandro, y a la hora de atraer inversiones sirven instancias como esta en la que está participando el ministro Marcel, también está la presidenta del Banco Central, que es el Chile Day, donde salen nuestros principales actores económicos, el presidente del banco, el ministro de Hacienda, a mostrar las cualidades que tiene nuestro país para invertir. Sí, sin duda que estar en un contexto internacional y tener conversaciones, pero es muy importante que sean conversaciones con gente que está fuera del país. Yo me acuerdo que yo fui a Chile Days también, y me acuerdo que una vez le dije a la audiencia, ¿para qué seguíamos hablando en inglés si todo lo que estábamos ahí éramos chilenos? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que es muy importante que efectivamente haya contacto con inversiones de otros países, un país tan importante como Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, efectivamente se traduzca en que haya inversionistas extranjeros. Alejandro, vamos a otro tema, el cobre, que está más o menos nomás, ha tenido muchos vaivenes en el último tiempo. Hoy día cerró con $3.30 el valor de la libra. Sí, ¿hay alguna señal? ¿Hay alguna señal? Mejoró un poquitito hoy día. ¿Perdón? Mejoró un poco hoy día el cierre. Claro, mejoró un poquito, pero está lejos todavía de los $4 que tuvimos hace un par de meses. ¿Se ve alguna señal, se ve alguna mejora en el corto plazo en el valor del cobre, que es nuestro principal recurso, o no? Yo creo que va a ser complicado lo del cobre porque nosotros dependemos sustancialmente de la demanda de China. China explica la trayectoria del cobre. Eso me lo dijo un presidente de Codelco hace muchos años y nunca se me olvidó. Porque yo como economista le fui a pedir que me dijera cuál era el modelo, todo eso. No sirven para nada. Hay que mirar a China. Y China, en estos momentos la economía se está debilitando sustancialmente. Es una de las trayectorias a la baja más pronunciada que a mí me ha tocado ver en mi vida profesional, después de una expansión tremenda. Hay que recordar que en una de las últimas recesiones, la única que salvó o zafó fue China, y eso ayudó a que el mundo nos hundiera más fuerte. Lamentablemente ahora está ocurriendo un problema con China. China está disminuyendo en general su demanda de todos los bienes que demanda, y particularmente eso va a afectar al precio del cobre. Yo creo que podemos llegar rápidamente bajo los $3 la libra. ¿Y eso cuándo, Alejandro, ese escenario tan catastrófico, tan incierto para nosotros? Don't shoot the messenger, no le dispare al mensajero. Pero las catástrofes cuesta decirlas, pero
Creo que si la economía mundial entra en una recesión internacional, si hay un congelamiento de las principales economías del mundo, vamos a estar en recesión el próximo año y creo que vamos a tener que vivir un año muy complejo, el año 23, ¿eh? Porque va a ser con un mundo, con una economía bastante fría. Alejandro, y en medio de esta baja del valor del cobre, que podría incluso bajar de los $3, usted lo dice, afectar el presupuesto de la nación también de paso, porque está hecho con un valor ahí de equilibrio. A futuro, la discusión del royalty, que también está sobre la mesa, se han hecho las indicaciones en el Senado, ¿podría tener alguna incidencia en lo que viene para el futuro respecto a la minería o no? Daur, yo creo que ya se conoce mi pensamiento respecto a esto. Yo creo que un royalty es una pésima noticia para el país y ya hemos tenido, no sé si calificarlo como amenaza, pero hemos tenido declaraciones de importantes empresas extranjeras y ahí vamos a tener un problema porque el capital, si se va de aquí, se va a ir al lado, se va a ir a Perú. No tengo nada contra los peruanos, me caen súper bien, pero yo creo que vamos a perder la oportunidad de seguir creando riqueza en este país si viene el royalty. ¿Y ve alguna señal positiva dentro de lo que ha hecho en estos primeros meses el ministro Mario Marcel? ¿Ve alguna señal positiva que nos permita atraer inversión, que estabilice mejor la economía o no? Yo creo que él ha tratado de transmitir un mensaje de estabilidad que se aprecia, pero la verdad es que los porfiados hechos empiezan a complicarle su trabajo. Por ejemplo, el gasto público, él está a cargo de las finanzas públicas y estoy de acuerdo con apoyar a la gente, a los más pobres, a los que están sufriendo con la inflación. Y dijimos el año 21 que esto iba a traer inflación. Yo personalmente fui insultado, lo que no me importa, por un parlamentario de un partido que tampoco voy a decir cuál es. Cuando dije que esto iba a traer inflación, ahora no he visto más a ese parlamentario a propósito de los retiros. Entonces, al final, cuando vienen las malas noticias, tenemos que hacernos cargo. Y en este tema fiscal, creo que hay que apoyar a los más pobres, seguir con la ayuda, pero hay que provocar una reestructuración del gasto, porque de lo contrario, vuelve más inflación, mientras más inflación hay menos ingresos disponibles y los más pobres son los que más sufren. Pero desde ese punto de vista, Alejandro, es una buena noticia entonces que se haya aprobado por lo menos en el Senado durante esta jornada los 120.000 pesos de ayuda para 7,5 millones de chilenos. Sin duda que hay que ayudar, pero insisto, hay que también ajustar el gasto. Hay una serie hay que mirarla con lupa. Aquí tengo una lupa, hay que mirar con lupa, dónde podemos ajustar el gasto, porque de lo contrario vamos a tener más inflación. Y cuando hay más inflación, ya no hay nada que decir, solo sufrimiento para los que no se pueden defender de la inflación. Coincide desde ese punto de vista, entonces, Alejandro, con el informe que entregaba hoy día Libertad y Desarrollo, que vaticinaba que con esta gran inflación que está en un 12,5% acumulada en 12 meses, iba a aumentar la cantidad de personas calificadas como pobres a 153.000 personas más van a ser pobres con esta inflación alta que tenemos en Chile. Por supuesto, yo he visto en muchas latitudes el impacto de la inflación en la gente, y uno de los impactos más fuertes es que suben los niveles de pobreza. Eso está reportado en muchos estudios y ciertamente con esta inflación va a subir la pobreza en Chile. El año pasado teníamos 1/10 de la inflación que tenemos ahora, 1/10. Entonces yo creo que hay que prestar máxima atención al problema de la inflación, porque es un problema que también es un problema político que tiende a desestabilizar a los gobiernos. Así que yo creo que va a estar muy atento en la moneda en tratar de estabilizar el país en esa esfera. ¿Y allí qué más se podría hacer? Están las ayudas locales, están la reforma que están impulsando desde el gobierno, pero la pobreza, todo indica, va a aumentar de 10,8 a 11,6%. Por lo menos eso decía el informe de Libertad y Desarrollo entregado esta mañana. Sí. ¿Qué más se puede hacer? ¿A qué se le puede echar mano para en el corto plazo atacar la inflación? Hay que preocuparse de apoyar a la gente más pobre. Hay que preocuparse en primer lugar de la canasta de alimentos. Porque si el ingreso disponible disminuye, porque como un impuesto, el ingreso disponible disminuye.
Por lo tanto, es menos plata para comprar bienes como alimento. ¿Y allí se Tanto, podrían fijar los precios de algunos alimentos o esa no es la vía? No, porque ahí ya no solo los pobres van a tener más dificultades para conseguir los bienes, ¿no es cierto? Nunca ha sido bueno fijar precios, nunca. Lo que hay que hacer es apoyar con subsidios a la gente más pobre para que pueda tener el nivel básico de alimentación y seguir adelante en esa difícil circunstancia que es una inflación muy alta, que yo creo que va a seguir alta por algún tiempo. Y esta trayectoria inflacionaria, Alejandro, no solamente es de Chile, 12,5%. Hoy día conocíamos los números de la zona euro, 8,6% anual. Hace una semana conocíamos la de Estados Unidos, 9,5%. ¿Es un fenómeno mundial finalmente? Yo creo que sí, que es un fenómeno mundial porque venimos saliendo de esta tragedia que ha sido la pandemia, ¿no es cierto? Y eso provocó un desbalance en las cuentas fiscales, provocó un desbalance en las tasas de interés para precisamente ayudar a la gente, pero tarde o temprano había que empezar a equilibrar las economías, y eso es lo que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos, que nos afecta tanto en lo que conversábamos respecto al dólar al comienzo de esta conversación. Pero yo creo que al final lo más importante es estabilizar al país de la inflación, porque si no, no es posible seguir con el gasto público tampoco. Si nosotros queremos ayudar a la gente, tenemos primero que nada que ver dónde podemos ajustar el gasto para priorizar a los más pobres y de esa manera aislarnos de la inflación. En el mundo, efectivamente, vamos a tener inflación, pero aquí hemos tenido un poco más, yo creo, un poco más porque las ayudas que se emitieron durante la administración pasada fueron excesivas. Davor, hay 22.000 millones de dólares guardados. Con eso te lo digo todo, porque el año pasado se emitieron unos 80.000 millones de dólares en ayuda fiscal y los famosos retiros también. Alejandro, pero de estos, 20.000 millones todavía están guardados. Entonces eso refleja que no nos pasamos largo. Alejandro, pero a nivel mundial, ¿cuándo vamos a internalizar uno de los grandes factores que es el que mantiene la inflación en Europa, en Estados Unidos, también acá, que es la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Cuándo ese factor va a dejar de ser preponderante o va a ser permanente hasta que se acabe la guerra? Porque allí está la energía. Mientras dure la guerra vamos a tener problemas porque el precio de la energía está en el medio de todo, el precio del petróleo, ¿no es cierto? Y eso provoca en la cadena impacto en los bienes como alimento. Claro, ha subido un 42% en un año en Europa la energía. Por eso. Y eso provoca inflación y eso se transmite a través de la cadena de producción que va desde la energía al transporte, ¿no es cierto?, a otros bienes que finalmente terminan afectando el bolsillo de los ciudadanos. ¿Y eso es lo que usted dice nos va a llevar a la recesión probablemente el próximo año? No, la recesión va por su lado. La recesión, en particular en Chile, viene porque no hay inversión. No hay inversión. Entonces, naturalmente, la tasa de crecimiento empieza a caer. Y yo estoy seguro que el ministro de Hacienda lo tiene claro, porque es un gran economista. Pero la inversión, la falta de inversión es la que nos está llevando a la recesión. La inflación no nos lleva a la recesión, nos lleva a la inflación. Entonces tenemos estancamiento con inflación, hasta tiene una palabra, stagflation, que es la peor combinación que podemos tener. Pero la inflación se va a encauzar hacia el 3% anual de aquí a 2 años, como tiene como meta el Banco Central. Yo espero eso. Las esperanzas a veces no sirven de mucho. Tenemos que ver la realidad y efectivamente vamos a tener una baja de la inflación hacia el fin de año. Yo creo que la inflación este año va a llegar a 10%, para que me lo cobren después, a 10%, que es menor a la anualizada que tenemos en este momento. Pero esa es la peor manera de bajar la inflación, con el ciclo económico a la baja, por todo lo que hemos hablado acá, sobre todo por el impacto en la gente, que ya no solo tiene inflación, sino que también tiene desempleo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, veremos qué es lo que pasa a futuro, Alejandro. Nos quedaron muchos temas por conversar sobre los créditos, que también siempre están sobre la mesa, pero para eso habrá otra oportunidad. Muchas gracias por esta entrevista. Sin duda. Gracias, muchas gracias. Que esté muy bien, Alejandro. Buenas noches. También. Y nosotros vamos a una breve pausa aquí en Vía Pública. Ya volvemos con más. No se vaya.
este Vía Pública. ¿Aumenta la delincuencia? Bueno, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y también audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Tenemos, por supuesto, más noticias acá en Vía Pública. Vamos de inmediato a ver qué se publica hasta ahora en nuestro portal 24horas.cl, porque lo cierto es que hay malas noticias medioambientales. Después de ver esa cordillera hermosa que rodea a Santiago, vestida completamente de blanco, tenemos estas noticias. Detectan la tercera alerta ambiental consecutiva para este miércoles en la región metropolitana. La delegación presidencial tomó la medida debido a la escasa ventilación registrada durante la jornada del día martes, algo que se siente entre los que habitamos en Santiago, pero que también se ve esa wincha negra sobre la cordillera de los Andes, tan dañina para todos los que vivimos acá en la región metropolitana. Alerta entonces ambiental para la región metropolitana. De fondo usted escuchará y se dará cuenta de qué estamos hablando. Escuchamos Shape of You. Ya vamos a estar contándoles un poco sobre la historia y el por qué estamos escuchando esta canción. Lo cierto es que Santiago hasta ahora tiene 5 grados de temperatura bastante grata. Recordemos que hoy los termómetros anduvieron cerca de los 20 grados en Santiago. Pasamos de 0 a 20 y mañana va a ser prácticamente igual, día miércoles con 20 grados y el jueves también con temperaturas que tienen grandes oscilaciones durante el día, con mañanas bien heladas, pero en la tarde está ese sol de invierno que ilumina mucho, pero calienta muy poco. Escuchamos Shape of You, una canción que volvió a posicionarse en las listas musicales a 5 años de su lanzamiento. Está de vuelta. De hecho, de acuerdo a Spotify, en los últimos 2 meses, este sencillo acumula ya 2.000 millones de reproducciones, un reconocimiento que comparte además con otras 12 canciones. Shape of You alcanzó el número 1 en el 2017 en 34 países. Mira el tremendo récord de esta canción. Y además rompió varios récords de permanencia en los rankings. Además, Ed Sheeran, creador de esta canción, ganó el premio Grammy a la mejor interpretación pop solista y la revista Billboard la clasificó como la 9ª canción más exitosa de todos los tiempos, casi a la altura de los Beatles. Bueno, sigamos escuchando esta canción con Shape of You en su pantalla. Despedimos este Vía Pública. Que esté muy bien.